En un mundo aún regido por mitos y dogmas, surgió un hombre que llegó a cambiar las reglas del universo. No solo formuló leyes, redefinió nuestra comprensión del cosmos. Un científico, un místico, un genio aislado. Su legado trasciende la física. Es la base de la ciencia moderna. Su nombre, Isaac Newton. En los próximos minutos recorreremos su vida, sus ideas y la fuerza más atractiva del universo. Durante siglos, la humanidad miró al cielo preguntándose: ¿por qué se mueven los planetas? Desde Ptolomeo hasta Copérnico, los astrónomos habían intentado descubrir sus órbitas, pero nadie había podido explicar la fuerza que las impulsaba. El movimiento de los planetas ha intrigado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. La pregunta era: ¿por qué no caen al Sol? A fines del siglo XVII, entre cafés de Londres y polémicas intelectuales, nacía una respuesta. Isaac Newton, huérfano, retirado, sin padres ni palabras, pero con una obsesión: entender el orden del universo. Fabricaba relojes, escribía listas extrañas y meditaba sobre la Biblia. Era más alquimista que campesino, más un profeta que un niño. El Newton niño no jugaba, creaba. Para él, entender el universo era personal, y su respuesta demoledora: elipses con matemáticas. Fue Halley quien lo impulsó, y Newton lo devolvió con una ley que explicaba lo que nadie había logrado: el orden del cosmos. Durante siglos la astronomía estuvo dominada por el modelo geocéntrico de Ptolomeo, un complejo sistema que predecía las posiciones de los astros, pero sin una explicación física. Con las leyes de Kepler se tenía una descripción precisa de cómo se movían los planetas, pero la cuestión fundamental seguía pendiente. ¿Qué leyes de física permitían deducir esos movimientos? La genialidad de Newton radicó en conectar lo celestial con lo terrenal. La misma fuerza que los hacían caer una manzana al suelo podría ser la misma que mantenía a la luna orbitando alrededor de la Tierra. La imagen de la manzana cayendo que él mismo se dedicó a contar simboliza que este movimiento de iluminación crucial. Newton unificó las leyes del movimiento bajo un solo principio. Se acabó la dualidad entre el mundo sublunar imperfecto y el mundo supralunar perfecto. Ahora todo estaba regido por la misma ley. Este fue el origen de los Principia, el punto donde la ciencia y el destino se cruzaron, y su nombre fue Newton. Un planeta, una manzana, un mismo fenómeno. Newton unificó el cielo y la tierra con una sola ley. Según cuenta la historia, no fue una manzana cualquiera, fue el punto de partida para la mayor teoría del movimiento jamás escrita. Los Principia no son solo fórmulas, son una visión del universo precisa, elegante y absoluta. En 1987, Newton publicó su obra maestra Principia, Matemática. En ella postuló un cosmos armado por tres leyes que regían el movimiento y por una fuerza atractiva de alcance universal, la gravedad. El Principia Matemática no era un simple libro, era una declaración de guerra contra el dogma. En él, Newton sentó las bases de la física clásica. Primero, el principio de inercia, que establecía que un cuerpo en movimiento permanecía en movimiento a menos que una fuerza actuara sobre él. Segundo, su famosa relación entre fuerza, masa y aceleración, que es el corazón de la dinámica. Y tercero, la ley de acción y reacción. Pero la joya de la corona fue la ley de la gravitación universal. Con esta ley, Newton demostró que la fuerza de atracción entre dos cuerpos era proporcional a sus masas. Con esta fórmula pudo explicar desde el movimiento de los planetas hasta las mareas, e incluso la precesión de los equinoccios. Fue un triunfo del racionalismo y una nueva forma de ver el universo. Una máquina de relojería regida por leyes matemáticas precisas. El universo de Newton era predecible y sobre todo comprensible. Tres leyes del movimiento, una ley de gravitación universal. Newton no solo explicó el mundo, lo codificó. Desde esa fórmula lanzamos satélites, construimos puentes, calculamos el tiempo. Newton sigue vivo en cada fuerza que sentimos. Newton era matemático y también místico. Escribía sobre el apocalipsis, buscaba el templo de Salomón y destilaba el secreto. Inventó el cálculo infinitesimal, el lenguaje de la aceleración, de la curva, de lo invisible. Newton creía que Dios había escrito las leyes del mundo y que la Biblia contenía la clave. Por eso buscaban ambas. Aunque es considerado la personificación misma del racionalismo, la realidad es que fue un hombre de una personalidad común.
compleja y difícil, que se enzarzó en agrias disputas con líderes contemporáneos como Leibniz o Hume, y dedicó la misma energía intelectual a la ciencia que a la alquimia o la tecnología. Detrás del genio matemático existía un místico consumado. Para Newton, la ciencia no estaba separada de la religión. Creía que al desentrañar las leyes de la naturaleza, estaba descifrando el plan divino. Pasó décadas sumergido en la alquimia, buscando la piedra filosofal y la transmutación de los metales. Una práctica que hoy nos parece esotérica, pero que en su época era considerada una ciencia en desarrollo. Sus manuscritos revelaban una obsesión por la cronología bíblica y el apocalipsis, temas a los que le dedicó muchas páginas que a la misma ciencia. Esta dualidad entre el científico empírico y el místico hermético define la personalidad de un hombre solitario, obsesivo y propenso a las disputas. Sus conflictos con Leibniz por la invención del cálculo y con Robert Hooke son legendarios. Estos enfrentamientos no solo eran académicos, eran batallas por el reconocimiento y el legado. Newton llegó a escribir que, según los inventores, no tienen derechos. Newton no era un simple hombre, era un volcán de intelecto, pasión y ambición. Fue teólogo, alquimista, cronista de los patriarcas. Su ciencia era profunda y su alma simbólica. Newton no solo buscó la verdad, la persiguió en cada rincón de la historia y la materia. La luz blanca no es luz blanca, ya que Newton la descompuso y descubrió un código escondido, el espectro. Inventó un telescopio nuevo, escribió Optics y probó que los colores son parte de la luz, no del objeto. Lo hizo con un prisma y pura genialidad. No necesitó máquinas, solo una ventana y una mente inquieta. A estas oportunidades fundamentales hay que sumar la invención del cálculo y las bases de la óptica para componer la figura de un genio sin parangón. La obra de Newton va mucho más allá de la gravedad. En el campo de la óptica, demostró que la luz blanca no era un fenómeno puro, sino una mezcla de colores, utilizando un prisma. Descompuso la luz solar en el espectro visible, un experimento que sentó las bases de la óptica moderna, y no solo teorizó, sino que inventó el primer telescopio reflector, superando las limitaciones del telescopio refractor de la época. Pero quizás su contribución más revolucionaria, junto en el de Principia, fue la invención del cálculo infinitesimal, una nueva rama de las matemáticas que Newton llamó método de las fluxiones. Le permitió resolver problemas de movimiento y cambio que eran imposibles con la geometría tradicional, aunque Leibniz desarrolló una versión independiente del cálculo. Fue el trabajo de Newton el que proporcionó las herramientas matemáticas necesarias para formular sus leyes de movimiento y la gravedad. La capacidad de calcular la velocidad instantánea o la dependiente de una curva abrió la puerta a una nueva era de la ciencia y la ingeniería. Sus aportaciones en estos campos no solo fueron innovaciones, sino cimientos sobre lo que construyó el edificio de la ciencia moderna. Su tratado cambió cómo entendemos la visión, la percepción y la naturaleza de la realidad misma. Donde todos veían blanco, Newton vio el universo en colores. Culminando su legado, Newton no solo dominó la ciencia, también dominó las instituciones. La Royal Society fue su trono. Fue presidente, caballero, director de la Casa de Moneda, incluso persiguió falsificadores y rivalizó con Leibniz hasta la muerte. Desde el lanzamiento de cohetes al espacio hasta el diseño de puentes, las ecuaciones de Newton siguen siendo fundamentales en la ingeniería y la física. A efectos prácticos, son las ideas y ecuaciones de Newton las que usamos en los cálculos para lanzar un satélite artificial o para saber cuál será la resistencia de un puente colgante. El Newton viejo no era un joven, era un líder, un controlador impecable con sus enemigos, pero protector con su legado. Más allá de sus descubrimientos, Newton nos legó una forma de pensar, el método científico de la observación, la experimentación y la formulación de leyes matemáticas. Nos enseñó que el universo no es un misterio incomprensible, sino un puzzle que podemos resolver. Flamsteed lo acusó de traidor, Leibniz de ladrón. Newton se defendió con publicaciones, poder y silencio. Su figura, compleja y contradictoria, nos recuerda que el genio no es perfecto,
sino humano. Su historia es un recordatorio de que a veces un solo hombre puede cambiar la realidad para siempre. Y todo por una simple manzana que cayó. Isaac Newton murió en 1927, pero su influencia sigue viva. Sus leyes del movimiento y la gravedad rigieron la física por más de 200 años, hasta que la teoría de la relatividad de Einstein tomó el relevo. Sin embargo, incluso la teoría de la relatividad se basa en los cimientos que él construyó. Murió a los 84, rico, célebre y solo, pero su nombre grabado para siempre en la historia de la ciencia. Eso. Los pies no tan así. Que se quita. ¿Ya? Así, Voy mira. practicando eso, pero a mí me parece que quedó bien. Sí, así está Así bien. está bien. ¿Cómo es del paso de allá? Eso, tú serías acá. Precisa, elegante y clara. Sí, es clara. Y absoluta. Combina. Se me olvidó.